Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 12 de diciembre del 2023. Empiezo esta mañana con la noticia positiva, aunque es un tanto agridulce. Este domingo debieron haberle entregado en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz a la principal activista iraní en favor de los derechos humanos, Narges Mohammadi, pero ella está, como sabemos, recluida injustamente en la prisión de Evin en Irán. Fueron, sin embargo, a recibir su premio sus gemelos de 17 años, Kiana y Ali. Ellos leyeron un discurso preparado por Mohammadi desde la cárcel en el que pedía por la, entre comillas, globalización de la paz y de los derechos humanos. Sus hijos viven ahora en Francia, pero según leo en el New York Times, no han podido ver a su madre desde el 2015. Incluso le han prohibido a esta recibir llamadas desde hace más o menos 2 años. La tiranía convierte la vida en muerte, la bendición en lamento y el confort en tormento. Fue una de las cosas que dijo Mohammadi en su discurso, o que leyeron que era parte de su discurso. Realmente lo que está haciendo aquí la tiranía de Irán, pues con ella no tiene nombre. Y solo para mencionar otra noticia similar del Frente Internacional, en Rusia, el líder opositor también encarcelado, Alexei Navalny, no apareció en una citación que tenía para un proceso judicial y sus simpatizantes han empezado a temer por su vida. Este es otro caso, pues, de una persona injustamente encarcelada por un líder autoritario, en este caso Vladimir Putin. Ok, vamos con las noticias de la política local. La Junta de Portavoces del Congreso decidió ayer por mayoría priorizar en la agenda del Pleno de esta semana la nueva moción que ha presentado el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, a la cual se sumó también, entiendo, Jorge Montoya, también del mismo partido, y veo que ahora también se ha añadido la congresista de Avanza País, Roselia Muruz. Esta es una moción que busca destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Han programado esta discusión, según la República, para el viernes, que es el último día de la legislatura en curso, como para que sea lo último o una de las últimas cosas que harían los congresistas antes de irse a receso hasta marzo del próximo año. Según el citado diario, todas las bancadas votaron a favor de priorizar esta moción, salvo por Cambio Democrático, que votó en contra, y el bloque magisterial, que se abstuvo. ¿En qué se basa esta moción? Según el congresista Muñante, la forma en la que la Junta Nacional de Justicia resolvió suspender temporalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por 6 meses, fue violatoria del debido proceso. Alega Muñante que varios de sus integrantes debieron haberse inhibido de votar en este caso por tener un supuesto conflicto de interés. Me voy a detener aquí un minuto para explicar algo importante sobre este alegado conflicto de interés. Por las revelaciones que hemos visto la semana pasada en los chats y en lo declarado por el asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, sabemos que este último estaba actuando, según él, por indicación de la propia Benavides, para lograr que pasaran ciertas cosas en el Congreso, como que se destituyera a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo que le interesaba a Benavides, supuestamente para evitar que la Junta la sancionara por las decisiones que ella tomó, por ejemplo, para presuntamente favorecer a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de pedir coimas a cambio de liberar a narcotraficantes. Entonces, fíjense, Benavides tiene un interés por destituir a los miembros de la Junta, y estos, a su vez, tienen un interés por actuar contra Benavides para evitar ser suspendidos. ¿Hay un conflicto de intereses aquí? Pues claro que lo hay, indudablemente, pero la pregunta clave no es solo si existe ese conflicto de interés, sino si quienes están actuando en él lo hacen de manera legal o de manera contraria a la legalidad. Lo que hemos conocido sobre la fiscal de la Nación en estos últimos días, como les he venido contando en anteriores videos, es suficientemente grave como para así justificar la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspenderla temporalmente, no de manera definitiva, mientras dure, pues, la investigación en su contra. La Junta ha actuado en el marco de un proceso disciplinario inmediato que está debidamente regulado, y el conflicto de intereses que Benavides y ahora el Congreso utilizan como excusa para pedir la inhibición de los miembros de la Junta es uno que la propia Patricia Benavides ha originado. Yo sé que este tema genera mucha polémica porque es difícil, mejor dicho, es fácil tomar posición sobre esto en función a afinidades políticas en lugar de mirar objetivamente la evidencia. Pero distinto a lo que quiere dar a entender aquí el Congreso, la Junta Nacional de Justicia no ha actuado autoritariamente o de forma arbitraria, sino que lo ha hecho de acuerdo a ley. El que ha actuado de manera autoritaria consistentemente en este tema es el Congreso.
Antes quisieron sacar a los miembros de la Junta con un proceso sumarísimo que no existía porque no estaba regulado, sobre la base de una supuesta falta grave que no pudieron probar, votando en la Comisión de Justicia un informe que ni siquiera estaba redactado. Y cuando se les cayó este primer intento de destitución, porque lo paró el Poder Judicial con una medida cautelar, parecía que habían dejado este tema de lado, pero ahora han vuelto a la carga con una nueva moción, la del congresista Muñante, que les comento esta mañana, que busca lo mismo y en apariencia de manera más expresa incluso, porque ya ni siquiera plantea que haya un proceso dentro del Congreso para evaluar la imputación, sino que de frente quiere someterla a voto para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por considerar que ha habido flagrancia. Como les decía, yo sé que nuestras simpatías y antipatías políticas nublan en cierta medida nuestro entendimiento de este conflicto, pero mi responsabilidad es decirles aquí que en el entendimiento más objetivo y riguroso que puedo tener sobre este asunto, mi conclusión es que la Junta está actuando aquí con apego a derecho y el Congreso no. Si el Congreso destituye este viernes a los miembros de la Junta, o antes, sin siquiera haber proceso, llevando el tema de frente al voto sin haber demostrado causa grave, que no la hay, eso sería gravísimo. Constituiría una violación flagrante del principio de separación de poderes y al Estado de Derecho, que son dos pilares de nuestra democracia. Ojo aquí que siempre es bueno recordar que yo no estoy diciendo que el Congreso esté impedido de investigar o eventualmente sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia u otros integrantes de organismos constitucionalmente autónomos, si en efecto se encuentra causa grave en su conducta que amerite este tipo de control político o sanción. Pero una vez más, aquí no hay causa grave. El Congreso se la quiere inventar porque lo único que le interesa es el resultado, vale decir, sacar a los miembros de la Junta, no el cómo se llega a ese resultado y si eso se hace con apego a ley o no. Y no hay que olvidar que el Congreso, mejor dicho, algunos congresistas o bancadas, sí están metidos en un conflicto de intereses muy grande, porque lo que está revelando la investigación a Patricia Benavides es que ella podría haber estado involucrada en un esquema ilegal de venta de votos en el Congreso, donde digamos, se ofrecía a cambio de esos votos archivar carpetas fiscales de determinados congresistas. Si ese intercambio de votos se dio, habrían cometido un delito no solo Patricia Benavides de un lado, sino los congresistas que vendieron su voto del otro. Si en efecto hubo congresistas que vendieron su voto, como parece que los ha habido y en gran número, estos necesitan que Patricia Benavides le gane la pelea a la Junta Nacional de Justicia, porque si la pierde, se libera el camino para que ellos puedan ir a la cárcel. Por eso está o es tan desesperada la acción que desde el Congreso se está tomando para intentar destituir a los miembros de la Junta. Y ojo aquí, como les he mencionado antes, que en el grupo de congresistas que impulsa esto están los que presumiblemente han cometido delitos y necesitan bajarse de la Junta o tomar control de ella para evitar ellos ir a la cárcel. Pero también están los que se han comido el rollo de que la Junta Nacional de Justicia representa los intereses de una, entre comillas, mafia caviar o algo por el estilo. Los segundos, de manera muy ingenua, están trabajando en favor de los intereses de los primeros para garantizarles impunidad. Ok, dicho esto, considerando que solo dos bancadas votaron en contra o se abstuvieron respecto de priorizar la moción de Alejandro Muñante, yo diría que sí existe una probabilidad no menor de que el Congreso apruebe este viernes la destitución de los miembros de la Junta. Ojalá me equivoque, porque si eso pasa, ya no habría ninguna duda de que la principal amenaza en el país en contra de la democracia es el Congreso de la República, que estaría actuando no en representación de los intereses de los ciudadanos, sino de los intereses de aquellos integrantes suyos que solo buscan impunidad para sus delitos. En otras palabras, ahora mismo necesitamos que los congresistas que no han cometido delitos y que no quieren que se les meta en la misma bolsa que aquellos que sí, alcen pues la voz y digan que no van a ser comparsa de esta estratagema para asegurar impunidad. Mientras todo esto pasa, Patricia Benavides sigue moviéndose a nivel judicial para revertir la decisión de la Junta Nacional de Justicia que la suspende en el cargo. Ha presentado directamente ante la Junta un recurso de reconsideración respecto de la suspensión que se le impuso, pero imagino que no está pensando que le van a dar o le van a conceder ese recurso de reconsideración. Ella presenta como argumento que no tiene una causa fiscal abierta en su contra con una imputación de organización criminal
hasta el momento, pero si no la tiene es justamente por las acciones que ha tomado ella para evitar que la propia institución que hasta hace poco dirigía la investigue, como sacar a la fiscal Marita Barreto de la jefatura del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, el EFICOP. Pero veo que Benavides también ha presentado una acción de amparo buscando conseguir lo mismo, pero recurriendo a esta otra vía. Ya en el pasado, Benavides ha conseguido que el Poder Judicial resuelva a su favor en un caso que la enfrentaba con la Junta Nacional de Justicia. Veremos qué pasa esta vez. El juez al que ha llegado esta acción de amparo es John Paredes Salas, el mismo que en agosto pasado suspendió una condena de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón por el caso de la Oroya, según recuerda El Comercio. Ahora, otra cosa que ha pasado y que es importante es que en el brevísimo tiempo que ha tenido Pablo Sánchez como fiscal de la Nación interino, recordemos que él ha decidido declinar seguir ejerciendo tal posición, lo que sí hizo Pablo Sánchez fue reponer a Marita Barreto como jefa del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder y dar por concluida la encargatura de este cargo que Benavides le dio a Freddy Gutiérrez, que fue, recordemos, la tercera persona a la que se le ofreció porque las dos primeras lo declinaron. Con la información que tenemos hasta el momento, creo que esta es una decisión acertada, que luego tendrá que ratificar el nuevo fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Mientras tanto, veo que el fiscal especial, José Domingo Pérez, ha pedido a la Fiscalía de la Nación información sobre lo investigado en torno al supuesto intercambio de votos entre Patricia Benavides y diversos congresistas. Según leo en El Comercio, Pérez buscaría incluir esa información como prueba en su caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori y otras personas más. Siendo muy grave, como ya les he dicho, este tema del presunto caso de compra de votos, no veo cómo se relaciona con el caso de lavado de activos que está llevando Pérez considerando que contra el fujimorismo, considerando que es algo que ocurrió mucho después de los hechos que él investiga. También veo que Pérez ha tenido declaraciones como la siguiente, abro comillas: yo creo que la actuación más miserable que puede tener la fiscal de la Nación o un fiscal de la Nación es instrumentalizar un caso tan sensible que ha involucrado la vida de varios peruanos en hechos lamentables como fueron las protestas sociales últimas, cierro comillas. Aquí se está refiriendo Pérez a la denuncia constitucional que ha presentado Patricia Benavides contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola. Como les he mencionado en anteriores oportunidades, creo que José Domingo Pérez se permite a sí mismo excesos que creo que hay que señalar también. Este pedido para conectar la denuncia de compra de votos con el caso de lavado de activos que vincula al fujimorismo es bien jalado de los pelos y se entiende que un fiscal especial pueda tener en estos momentos una posición muy crítica hacia Patricia Benavides por lo que ha venido conociéndose sobre ella, pero no entiendo en qué ayuda salir a calificarla de miserable, aun cuando uno pueda coincidir con su argumento de fondo. Mi impresión personal es que al salir a pronunciarse de esa manera, lo único que hace es inflamar a quienes creen que a Benavides le están haciendo un boicot a la interna de la Fiscalía. Ustedes me han escuchado varias veces decir o defender la capacidad que deben tener los fiscales de pronunciarse sobre sus casos en ejercicio de su autonomía fiscal, pero esa libertad debe ejercerse con responsabilidad y Pérez parece creer por momentos que es un ciudadano cualquiera que puede expresarse sin cuidado alguno sobre cualquier tema político. Un último asunto a considerar de la Fiscalía es que ya se reincorporó Delia Espinosa a la Junta de Fiscales Supremos. Espinosa es una fiscal suprema que estaba destacada en el Jurado Nacional de Elecciones, pero dado que solo quedan 2 fiscales supremos en la Junta, que es en teoría de 5 personas, porque Zoraida Ábalos ha sido inhabilitada por el Congreso y Patricia Benavides está suspendida, han considerado conveniente que Espinosa regrese de su encargo en el Jurado Nacional de Elecciones, lo que parece desde mi óptica razonable, porque la legitimidad de las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos requiere que hayan cuando menos 3 votos en ella. Paso brevemente al caso del indulto de Alberto Fujimori porque hay 2 aspectos de esta noticia a considerar. Uno es que el magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, ha pedido que se declare nulo el auto o la resolución del TC que convalidó el indulto a Fujimori. Lo que afirma Monteagudo es que este caso fue resuelto sin haberse convocado a una sesión del Pleno del TC, es decir, que el presidente del TC, Francisco Morales, y otros magistrados que iban a votar
en el mismo sentido, digamos, a favor de que se valide el indulto. Acordaron entre ellos aprobar esta resolución, en ese sentido, pero evitaron que el tema fuese discutido entre todos los miembros del TC, lo cual, a decir de Monteagudo, es irregular y conlleva la nulidad de lo aprobado. Dice además Monteagudo que esa resolución ni siquiera se pronuncia sobre la sentencia existente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que estaba contradiciendo. Y al menos debió haber sustentado por qué no la estaba contraviniendo desde la óptica de los magistrados que votaron a favor, o por qué esa contravención era válida en opinión de esos mismos magistrados. En buena cuenta está dando a entender Monteagudo que esa resolución del TC fue apresurada por razones que no tienen base jurídica. El colega de Monteagudo, Gustavo Gutiérrez Tixe, ha dicho que este comete, entre comillas, un grave error al pedir esa nulidad porque, en su opinión, no hay nada objetable en la manera como procedió el TC. Dice que el recurso de nulidad en todo caso es una facultad de las partes del caso, pero no de un magistrado mismo del TC. Mientras tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que está muy presente en los medios en estos días, ha dicho que Monteagudo podría enfrentar un proceso de